Hola, ¿qué tal? Quiero agradecer al doctor Víctor Hugo Córdoba la invitación para participar en este congreso y se me ha pedido hablar sobre el tipo de dislipidemia, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular relacionada a la dislipidemia en nuestro país. Para ello, me gustaría de alguna manera iniciar la presentación hablando de este enorme proyecto que es un proyecto que fue liderado por la Sociedad Mexicana de Cardiología en conjunto con 9 agrupaciones médicas más que de alguna manera participaron de manera activa en la elaboración de este documento. Quizá la pregunta más importante es ¿por qué hacer una guía de práctica clínica en lípidos y aterosclerosis? Y bueno, la justificación está, y me gustaría que pusieran y centraran su atención en la parte superior de la diapositiva, en el título, donde habla de mortalidad temprana en la población nuestra. Y mortalidad temprana, estamos hablando desde los 30 años de edad, no estamos hablando de sujetos ancianos. Así, el 34% de los hombres y el 41% de las mujeres fallecen por enfermedades cardiovasculares relacionadas o no a la diabetes mellitus. Si ahora disecamos los porcentajes dentro de las enfermedades cardiovasculares, podemos ver en ambos círculos, en azul y en rojo, las dos enfermedades que corresponden al proceso de aterosclerosis. En azul, la enfermedad coronaria y en rojo, la enfermedad vascular cerebral de origen isquémico. Así también podemos entonces observar que el 69% de las mujeres y el 77% de los hombres fallecen por enfermedades relacionadas a este proceso. Y desde el punto de vista epidemiológico también, me gustaría hacer referencia a las diferentes encuestas nacionales de salud que han sido publicadas. Y voy a empezar con la del año 2000. Para el año 2000, el 45% de la población tenía hipertrigliceridemia con niveles bajos de HDL, denominada hipoalfa-lipoproteinemia. Y en el recuadro superior observamos que en el caso específico de las mujeres, el 58.8% de ellas ya tenían obesidad abdominal desde el año 2000. Si en este rubro observamos, para el año 2006 hubo un incremento del 61% y del 24% en cuestión de sobrepeso y con un incremento muy importante en obesidad. De tal suerte que para la ENSANUD del año 2016, el 87.7% de las mujeres y el 65.4% de los hombres tenían ya obesidad. Y hay una correlación directa entre la obesidad central y la hipertrigliceridemia e hipoalfa-lipoproteinemia. El conjunto de factores de riesgo asociados a esta entidad son múltiples. No es nada más la hipertrigliceridemia con la hipoalfa-lipoproteinemia o la obesidad, sino que también se puede acompañar de hipertensión arterial. Así, cerca del 70% de la población tiene al menos 3 factores de riesgo asociados al síndrome metabólico. Y el otro 30%, nada despreciable, ya tiene alteraciones directas en el metabolismo de la glucosa. Y por lo tanto se agrega un factor de riesgo o una entidad extra al riesgo cardiovascular en nuestra población, lo cual permite entender el por qué la población desde etapas muy tempranas empieza a fallecer por enfermedades cardiovasculares. Hoy pareciera ya muy simple, pero hace una década publicamos, basados en los resultados del estudio de vida real Crucial, que es un estudio en el que se aleatorizó a los doctores, a los cardiólogos, y cada uno de ellos tenía que tener tratamiento fijo de 12 personas en hipertensión arterial, y lo que hicimos al término del estudio fue comparar los factores de riesgo entre la población latinoamericana y el resto del mundo.
El resto del mundo fue incluida población del Medio Oriente, de Europa Oriental y de la corte Asia-Pacífico. Así, de esta manera, se logró hacer un comparativo que logró mostrar que la población latinoamericana tuvo como principal factor de riesgo el índice de masa corporal, mientras que el resto del mundo tuvo como principal factor de riesgo el tabaquismo, cuya prevalencia fue muy importante y estuvo arriba del 40%. De tal suerte, pues, que esto correlaciona ya de manera muy importante desde hace ya más de 10 años. El otro tema que se ha reconocido, y me parece que es muy importante tomarlo en consideración, cuando habla uno de la dislipidemia, que está caracterizada por un incremento en los triglicéridos y por baja de HDL, es que el fenotipo que se manifiesta en sangre de LDL es diferente a la mayoría de los fenotipos que son muy comunes tanto en la Unión Americana como en Europa, que es el de LDL grande. Debido a que se requieren en estas circunstancias menor número de fracción proteínica para hacerlos solubles en sangre, en el ejemplo he puesto dos personas que tienen 190 miligramos de colesterol, ambos están elevados, pero el fenotipo alto, por tener triglicéridos casi normales, podríamos de alguna manera decir que se requiere de mucha menor concentración de esta fracción proteínica o ApoB para transportarlo en sangre. Aquel fenotipo que se inicia cuando ya los niveles de triglicéridos están por arriba de 150, podemos observar cómo el LDL se hace pequeño y denso, y entonces para transportar esta misma concentración se requiere un mayor número de apoproteína B. Y por lo tanto, a mayor concentración de ApoB, mayor es el riesgo cardiovascular, porque la que está directamente relacionada con el proceso de aterosclerosis es esta fracción proteínica. Como en los laboratorios no siempre se logra medir este parámetro, entonces, dado que tanto el LDL como el VLDL, por el contenido que tienen triglicéridos, de alguna manera corresponde al número total de las probables partículas de ApoB, entonces se ha tomado a este parámetro como un parámetro bioequivalente y por lo tanto hoy la evaluación más importante en riesgo es el colesterol no HDL, que agrupa entonces al LDL y al VLDL, que son las partículas reconocidas hoy como aterogénicas. El otro tema importante en su nuevo paradigma es el tiempo de exposición al colesterol LDL y el riesgo que conlleva. Voy a iniciar con esta línea hipotética en azul de 125 miligramos de LDL en sangre desde etapas muy tempranas, lo que correspondería aproximadamente a un colesterol total alrededor de 165 o 170 miligramos por decilitro. Esta persona iniciaría su riesgo cardiovascular a los 40 años de edad. Así, el riesgo se va a duplicar aproximadamente a los 50 años y se vuelve a duplicar a los 60 años. Pero si el colesterol LDL estuviese inicialmente alto, como en algunos tipos de hipercolesterolemia, sea homo o heterocigota, y llegamos a tener niveles de 200 miligramos por decilitro desde etapas muy tempranas, entonces el riesgo cardiovascular se inicia a los 20 años de edad. Y cuando esta persona va a llegar a los 40 años de edad, su riesgo cardiovascular es aproximadamente de 12 veces más. Y por lo tanto, insisto, el tiempo de exposición al colesterol LDL define el riesgo. Y por lo tanto, lo opuesto también es cierto. Si ahora yo tuviese desde etapas muy tempranas un colesterol LDL fisiológico de 80 miligramos por decilitro, el riesgo cardiovascular se iniciaría arriba de los 65 años de edad. Y para duplicarlo, tendríamos que llegar arriba de los 80 años y para cuadriplicarlo, casi a 100 años. Y por lo tanto, es deseable tener desde etapas muy tempranas y mantener de manera continua los niveles de colesterol LDL muy bajos. El segundo tema no menos importante, sobre todo cuando hay asociación con los niveles de hipertensión arterial,
es reconocer que el depósito de colesterol LDL depende de la concentración no solo de colesterol, sino de cifras de presión arterial. Entonces, en este diagrama, el círculo pintado en azul representan LDL marcadas y las líneas discontinuas de la arteria en los sitios donde se va a realizar el corte para observar el depósito de LDL en la pared vascular. Y en estas condiciones, en animales de experimentación, cuando los niveles de presión arterial son normales, ahora sí, el depósito solo depende de las concentraciones de colesterol en sangre. Pero si las cifras de presión arterial se incrementan a lo que clínicamente pudiese corresponder 1 o 2 en el ser humano, el depósito de colesterol es ahora de 6 veces más. Y si la presión se sigue incrementando y pudiese llegar a un nivel 3, entonces ahora el depósito de colesterol es de 12 veces más. Y por lo tanto el mensaje es muy claro. El depósito de LDL en la pared del vaso no solo depende de los niveles o de las concentraciones de colesterol, sino de las cifras de presión arterial. Así, este diagrama, de alguna manera, resume de una manera muy simple qué es lo que sucede con los factores de riesgo. El tamaño de la carga de placa aterosclerosa depende entonces, por un lado, de la duración total de la exposición a las lipoproteínas aterogénicas y desde luego a la concentración de partículas que contienen ApoB, particularmente las que tienen un diámetro pequeño menor a 70 nanómetros de diámetro. Este proceso se puede ver acelerado cuando la cifra de presión arterial se incrementa o cuando el estrés oxidativo por niveles elevados de glucosa también existe en sangre. El índice de masa corporal también se acompaña de este mismo comportamiento, así como los factores externos como el tabaco que pudiesen inflamar la parte interna de la arteria. Así, entre mayor sea el número de factores de riesgo asociado, el proceso inflamatorio es mayor y el proceso de aterosclerosis se acelera. Este documento trata de alguna manera de implementar las estrategias terapéuticas para reconocer, estratificar y tratar de manera temprana el proceso de dislipidemia asociado al resto de los factores de riesgo que conducen al proceso de aterosclerosis. Este documento sin precedente está formado por la asociación y el reconocimiento de 9 agrupaciones médicas que junto con la Ibero-American Agency Development and Assessment of Health Technologies se hizo la metodología para realizar las guías mexicanas. La evaluación de la evidencia científica se hizo a través de una evaluación que fue descrita en Escocia y que recibe el nombre de SAM 50 y que es el parámetro que toma el Centro de Excelencia en Tecnológica Médica en nuestro país, conocida por su acrónimo como CENETEC. Y los niveles de evidencia se dividen de el 1 más 2, 1 más, 1 menos, 2 más, 2 más, 3, 4, con niveles de recomendación A, B, C y D. Y en base a esto se hacen las recomendaciones. De manera muy sencilla, los que estamos acostumbrados a utilizar en diferentes guías, la guía de Oxford, que tiene una clasificación de 1, 2A, 2B, 3 y ABC, pues de alguna manera es simplemente una inversión en los niveles de opinión. Por ejemplo, cuando se tiene un nivel de evidencia muy alto, entonces, de alguna manera, la revisión es positiva a este contexto y cuando los niveles de evidencia son muy bajos, entonces tienen un nivel mucho menor. Son 24 recomendaciones principales las que hemos hecho en este documento, de las cuales solo me voy a permitir por cuestión de tiempo hablar de las que corresponden a la parte de evaluación desde el punto de vista de riesgo cardiovascular y al tratamiento farmacológico. De alguna u otra manera, un punto que me parece que es importante en este contexto es el reconocer que en México, por no tener ningún estudio longitudinal prospectivo, no existe un modelo aritmético que pudiese de alguna manera establecer un cálculo probabilístico. Así que un grupo denominado Global Risk, que fue un grupo asociado entre la Universidad de Oxford y la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, realizaron un modelo matemático muy similar al que se utiliza en Europa e invitaron a 10 países para mandar
y analizar los datos de las encuestas nacionales de salud para hacer una validación en el cálculo probabilístico de este instrumento en nuestra población. Y el valor pronóstico está por arriba del 70%, que insisto, no teniendo estudios longitudinales es muy buena y nos permite también reconocer algo que es fundamental y que es uno de los mensajes más importantes de este documento. Hoy sabemos que el 15% de la población mexicana y el 11% de las mujeres califica para el alto riesgo cardiovascular y por lo tanto la probabilidad de tener un evento cardiovascular es mayor al 30% en 10 años. Así que la identificación de estas personas, de estos sujetos que tienen alto riesgo cardiovascular, es necesario para disminuir la muerte cardiovascular. Esto de alguna manera nos pone en la intención de tener que el nivel de evidencia es muy alto y que su nivel de recomendación también es la mayor y por lo tanto es una recomendación muy fuerte para utilizar esta escala. Esta escala fue publicada en el año 2015 y esta es el gráfico que corresponde para la población mexicana. De manera muy fácil de entender para que uno pueda, al bajarla de internet, esta escala puede uno definir que del lado derecho de la diapositiva están los hombres, del lado izquierdo están las mujeres. Hay dos columnas, una para diabético, otro para no diabético, en ambos grupos. Uno fumador, otro no fumador. Del lado izquierdo se encuentran las cifras de presión arterial y también en medio la edad. Y en la parte inferior se encuentran los niveles de colesterol total medidos por nanomoles. Cada uno de este numerito debe de multiplicarse por 40 porque eso es lo que equivale a 1 milimol en niveles de colesterol. Así el 3 son 120 miligramos de colesterol total, mientras que el 7 está arriba de 280 miligramos. Y de esta manera uno analiza cada uno de estos parámetros y encuentra, de acuerdo a la edad, cuál es el numerito al que corresponde y ese es el que determina la probabilidad de riesgo o de un evento cardiovascular en los siguientes 10 años. Este modelo aritmético fue ya evaluado en 182 países del mundo y esta publicación salió 2 años después al original. Tiene una modificación que tiene una gran repercusión desde el punto de vista social y de salud pública. Se modificó y ahora en lugar de tener 8 columnas, tiene 4, hombre y mujer. Ha desaparecido, desde luego, el diabético y el no diabético, se mantienen los niveles de presión arterial, los niveles de edad y hay otro cambio que es el fundamental. La parte inferior ya no corresponde al colesterol total, sino al índice de masa corporal. De tal suerte que hoy, en cualquier consultorio, en cualquier centro de salud, en cualquier hospital, en la valoración inicial de una persona, el hecho de contar con el índice de masa corporal, la edad, la presión arterial, el sexo y saber si una persona es mujer, o fuma o no fuma, es suficiente para evaluar el riesgo cardiovascular. Es una evaluación, entonces, que no requiere de parámetros bioquímicos y que es única y exclusivamente de evaluación clínica. La pregunta que uno se podría hacer de manera inmediata es, ¿se sustituye esta otra del 2015 por la anterior? Y la respuesta es no. Pero sí es importante, de alguna manera, reconocer que en la evaluación inicial, esta es la que se debe de hacer. Y una vez que uno ya determinó y encontró cuáles son los sujetos que tienen de riesgo intermedio a riesgo alto, entonces se debe de solicitar el perfil de lípidos para tener una mayor exactitud probabilística del cálculo. Pero por lo pronto ya fue identificado y ya se puede iniciar el propio tratamiento médico. Así, el hecho de tener esta evaluación del Global Risk nos permite estratificar a nuestros pacientes. El grupo de expertos ha decidido clasificar a nuestra población en 4 grados: el bajo,
el moderado, el alto y el muy alto. Dentro de este grupo muy alto hay una subdivisión que debe ser importante reconocer, al que se le ha denominado extremadamente alto, porque dentro de estos dos la mayor diferencia de mortalidad está en contra de este grupo de personas y por lo tanto el que mayor mortalidad tiene es justamente el del lado izquierdo. Voy a empezar a reconocer el primero, que es de riesgo bajo. Este es prevención primaria y lo único que evalúa es la escala del Global Risk. El objetivo terapéutico es mantener niveles de 115, porque como observamos en unas de las gráficas, este es el de menor posibilidad de tener un evento cardiovascular y su riesgo empieza arriba de los 60 años. Este es el tratamiento, control de factor de riesgo, una modificación en el estilo de vida, alimentación, actividad física, suspender el tabaquismo y se solicita o se sugiere un perfil de lípidos anuales. Para el riesgo moderado, también es prevención primaria, no hay evidencia de enfermedad cardiovascular. El cálculo está entre el 10 y el 19 y aquí sí hay un objetivo terapéutico que puede ser opcional, pero el principal es la reducción de 40 miligramos por decilitro en los niveles del colesterol LDL. Como manera opcional, si el médico se siente más confortable en tener un nivel de colesterol por debajo de 100 miligramos, es una buena alternativa. Pero la razón de que el grupo haya decidido bajar 40 miligramos es porque en todos los metaanálisis la mera reducción de 1 milimol se acompaña con una reducción del 22%. Y el segundo objetivo en haber tomado esta decisión es que no es necesario estar con objetivos y al no tener un objetivo definido, no hay el obstáculo de quitar el tratamiento farmacológico. Aquí el beneficio del tratamiento farmacológico está evidentemente en no suspender el tratamiento. Entonces, no porque llegue a 100 voy a quitar el tratamiento. Son bioequivalentes los dos. ¿Qué hay que hacer? El perfil anual, el control en los factores de riesgo y, desde luego, si los niveles de colesterol total o el riesgo estuvo entre el 10 y el 19, ya hay que dar una estatina, insisto, a dosis moderadas. Y de no llegar a estos 40 miligramos o a estos 100, pues de alguna manera se puede agregar la terapia de combinación. Pero también se sugiere que cuando el riesgo por el Global Risk está intermedio, hay que hacer una reclasificación del riesgo, justamente en aquellos que tienen un índice de masa corporal por arriba de 30 y el perfil de lípidos aquí sí es necesario para la reclasificación. Y de ser posible, además de medir el colesterol no HDL, sería importante tener la determinación de ApoB. ¿En quiénes debemos de hacer esto? En las personas que tienen antecedentes familiares de enfermedad coronaria, en mujeres menores de 65 años de edad, en personas que tienen enfermedades autoinmunes reumáticas, como la artritis reumatoide y la artritis psoriásica, o bien, repito, entre la probabilidad del 10 al 19 del famoso Global Risk. Para el alto riesgo, además de la medición del Global Risk, que va entre el 20 y el 29, ya se hacen evaluaciones de daño a órgano blanco o de condiciones clínicas asociadas. Por ejemplo, es importante reconocer en este gráfico que si bien uno puede hacer el Global Risk, uno puede clínicamente determinar de inmediato este riesgo si la persona tiene diabetes mellitus 1 o diabetes mellitus tipo 2 sin daño a órgano blanco y que además tuviese un factor de riesgo asociado, o bien que la diabetes mellitus tipo 1 tuviese más de 20 años, o la diabetes tipo 2 más de 10 años de evolución, o que tengan, como ya mencioné, las alteraciones reumatológicas o el inicio ya de una enfermedad renal. Los objetivos terapéuticos son tener un LDL por debajo de 70 o un colesterol no HDL por debajo de 100, y si la persona o el médico prefiere incluso mantener niveles muy bajos, también es una opción terapéutica. Estas son las modificaciones al estilo de vida y de la misma manera, pero ahora con estatinas de intensidad alta desde un principio, si no se llegaron a estos objetivos, habrá que agregar la terapia de combinación fija y, si llega a ser necesario, un inhibidor de los PCSK9. En el riesgo muy alto,
el GloboRisk se incrementa a una posibilidad de 30 a 39 y además de la hipercolesterolemia con un factor de riesgo, la enfermedad crónica estable ya pertenece a este grupo de muy alto. La diabetes con daño a órgano blanco, que se asocia a dislipidemia, hipertensión y proteinuria o enfermedad renal, también deben de ser catalogados en este contexto y los objetivos son muy similares a los anteriores y también desde el punto de vista terapéutico la misma consideración. Ahora, el riesgo extremadamente alto. Como mencioné, son las personas o los sujetos que mayor mortalidad tienen. En la escala de GloboRisk, arriba del 40%, o son sujetos ya con prevención secundaria porque tuvieron un síndrome coronario de menos de un año de evolución, porque tienen una enfermedad coronaria difusa, o porque tienen los 2 o 3 vasos coronarios afectados, o bien en 2 o más territorios. Enfermedad arterial periférica es otro de los determinantes clínicos y desde luego aquel que tiene diabetes mellitus con asociación ya a enfermedad cardiovascular. Y en este grupo el objetivo terapéutico sí es indispensable lograrlo abajo de 55. La razón primordial de haber hecho esta subclasificación porque en este grupo de personas la utilización de la triple terapia de combinación está más que justificado desde el punto de vista farmacoeconómico porque se requiere un número necesario de pacientes a tratar menor a 30 para tener un evento de menor mortalidad. Así es que en este grupo está totalmente justificado. Pero el tratamiento de la enfermedad cardiovascular es un tratamiento, desde luego, integral, es un tratamiento holístico. Así que hay unas recomendaciones específicas en este documento sobre el tipo de dieta que debe de ser seguido en las condiciones de acuerdo al riesgo. Así, la dieta debe de ser baja en grasas saturadas, baja en productos de harina integral, primordialmente tiene que haber en la dieta vegetales, fruta y pescada. La actividad física se recomienda de 2.5 a 5 horas por semana o bien de 30 a 60 minutos 5 días por semana. Los objetivos en nuestras guías es mantener un índice de masa corporal entre 20 y 25 y una circunferencia abdominal menor de 94 en hombres y menor de 80 en mujeres, con una presión arterial con una cifra de 140/90 y en población general y por debajo de 130 en los pacientes con diabetes mellitus. Desde luego la suspensión a la exposición del humo del tabaco, tanto activo como pasivo, y el control metabólico de la glucosa con una hemoglobina glicada por debajo de 7 puntos porcentuales. De manera muy rápida, voy a poner un ejemplo. En las guías de los Estados Unidos, del American College, del American Heart, si una persona fuera hombre de 50 años de edad, con un HDL de 35, una presión sistólica de 135, sin tratamiento, sin diabetes y con tabaquismo, tiene una evaluación de riesgo a 10 años en esta escala del 17% y a 30 años del 69%, que lo compara cuando no existen factores de riesgo versus el 2.1% a 10 años y a 5% si el riesgo fuera óptimo y se mantuvieran el control de los factores de riesgo durante el tiempo de 30 años o vitalicio. Sus objetivos terapéuticos en riesgo intermedio es muy amplio, entre 7.5 a 20%, y en el caso del alto riesgo cardiovascular, su objetivo terapéutico está por debajo de 70 miligramos. Así es que habría que iniciar tratamiento en estas circunstancias. Ahora bien, en el caso de un riesgo intermedio, se da una dosis moderada de una estatina. Los europeos tienen dos modelos de score. El score del lado izquierdo, que es el de Europa Occidental, y el del lado derecho, que es el de Europa Oriental. Mientras que en el anterior el riesgo del paciente era un riesgo intermedio, en el caso de los europeos occidentales también corresponde a un riesgo intermedio. Pero en la población de Europa Oriental, con los mismos parámetros, la persona tendría un nivel de alto riesgo cardiovascular por razones de raza. Así que en el caso de cada uno de estos dos modelos,
tendría uno que tomar la consideración si es moderado o es alto, y desde luego los objetivos terapéuticos son muy diferentes de acuerdo a si esa persona está viviendo en un país de Europa occidental o de Europa oriental. ¿Qué sucede en el caso de nosotros? En el mismo circunstancia, esta persona tiene 19% de tener la posibilidad de un evento a 10 años y está catalogado como de riesgo intermedio. Aquí habría que reclasificarlo con el perfil de lípidos para corresponder, igual que en el caso de los americanos, una terapia de riesgo moderado, bajando con una dosis moderada los niveles de colesterol. Pero si este nivel, por ejemplo, la persona tuviese un índice de masa corporal de 35, por este solo hecho ya correspondería en una persona de 50 a 54 años a un riesgo de 30, lo cual lo pone en un riesgo muy alto y por lo tanto su objetivo terapéutico es distinto. Estas diferencias en las guías me parece que son fundamentales y sustentan el que en nuestra población nosotros tengamos que hacer una evaluación a través de este modelo para poder determinar el riesgo, la forma de tratamiento y desde luego las medidas no farmacológicas. Así que les invito a que por favor entren a la página web de la Sociedad Mexicana de Cardiología y puedan bajar este documento de manera integral para que puedan seguir las recomendaciones de los diferentes fármacos, pero sobre todo para que puedan tener este algoritmo a la mano y que puedan determinar cuál es el mejor tipo de tratamiento de acuerdo al riesgo de cada uno de sus enfermos. Quiero de nuevo agradecer la invitación a este congreso para la presentación de este trabajo. Muchas gracias.